muchísimas formas en las que se ha representado la muerte a lo largo de la historia. Y todas estas imágenes también han sido motivo de veneración y de culto en muchas tradiciones. Por ejemplo, tenemos las Catrinas en México, muy populares durante la celebración del Día de los Muertos, o la Santa Muerte, como la conocemos en otras naciones de Hispanoamérica, o Caín o Callín, como la conocen en el callinismo, el ángel de la muerte, como a veces algunos católicos y derivados del cristianismo le conocen, incluso del judaísmo. La idea de la muerte básicamente es universal y la cultura se ha encargado de engrandecerla, porque como es el misterio más grande que gira en torno de nuestra vida, que es nuestra propia muerte, básicamente siempre nos va a atraer. Y así algunos le tengan miedo y otros no, va a seguir siendo objeto de debate y nos va a seguir fascinando, porque la fascinación alrededor de la muerte es algo inherente del ser humano. La idea de la muerte se halla asociada simbólicamente al cambio, por ejemplo, y aquí vamos a hablar un poco de la magia esotérica. En el sentido esotérico y hablando del tarot, sabemos que uno de los arcanos mayores es la muerte. Hablando del tarot de Marsella, a menudo los sueños de muerte se interpretan en el sentido del cambio. La carta de la muerte significa cambio, dependiendo de la orientación, y las personas que me estén escuchando y que sean diestras en la lectura del tarot saben que la muerte siempre significa un cambio. Positivo o negativo, eso depende de la tirada, de la posición y de la interpretación, pero siempre es un cambio. La muerte inspira ritos y conmemoraciones, algunos de naturaleza bastante siniestra, podemos decirlo, aunque como ustedes saben yo nunca me rijo bajo una moral mágicamente hablando, porque estoy hablando de ritos, de celebraciones, de cualquier conjuración, llámese sabbat, llámese rito, llámese ritual. Creo que nunca me rijo por una moral para catalogar algo de este tipo como algo bueno o malo, pero digo siniestro porque tiene ciertas connotaciones oscuras que generalmente se utilizan en la muerte, ¿cierto? Entonces aquí podemos hablar de algo como la necromancia o nigromancia, que sabemos que es la magia que utiliza a los muertos, que doblega a los muertos para atacar, básicamente también para adivinar, porque es una mancia, por lo cual es adivinatoria y nació como una magia adivinatoria, pero luego se fue con el tiempo transfigurando, pasando de cultura a cultura, uniéndose con ciertas raíces del vudú, para al final convertirse en una magia un tanto más siniestra. Y pues sabemos de hechiceros, magos oscuros que utilizan la muerte o a los muertos para hacer daño, para atacar, y es una forma de magia negra, entre comillas, que puede ser utilizada para hacer daño o también para adivinar. Entonces la muerte obviamente también supremamente asociada a la cultura esotérica y a la magia. También hablando un poco de literatura, podemos decir que la muerte ha inspirado numerosas representaciones artísticas, ¿no? Como Fedro de Platón, cuando hablamos de la muerte de Sócrates, cuadros como El triunfo de la muerte, de flamenco Peter Bruegel, El viejo, el autorretrato de la muerte, de Arnold Böcklin, por citar algunos. Realmente su presencia se puede ver en todo el esplendor artístico. Pero ahora plantémonos una pregunta que estoy seguro todos nos hacemos a diario, no solamente escuchando este podcast. ¿Hay vida después de la muerte? Hablemos como vida después de la muerte y entonces entremos a definir qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es esa definición de la vida? Porque nuestra pregunta siempre ha sido, ¿hay vida después de la muerte? Y entonces si hablamos como vida, como la vida biológica que tenemos, pues la respuesta innegablemente sería no. Pero si hablamos de otro tipo de existencia después de la muerte, posiblemente podría ser un sí o un no.
porque hablar de existencia después de la muerte implica exponer una de las creencias más difundidas y un elemento central de prácticamente todas las religiones. Por ejemplo, para Ducasse, en 1961, quien expone: la creencia en la vida después de la muerte tiene su origen en otra creencia, la cual es pensar que la vida propia y la de los demás tienen asegurado un mañana. Asimismo, los argumentos metafísicos de las religiones sobre la inmortalidad y las supuestas comunicaciones con personas que han muerto, ya sean a partir de apariciones espirituales o a través de sueños, tienen una connotación netamente en un sistema de creencias. Entonces aquí estamos hablando de lo que es la fe. Y ya sabemos que la fe es prácticamente creer sin ver, aunque es difícil, pero no imposible. No discuto la fe ni las creencias de ninguno de los que actualmente estamos acá escuchando este podcast, o de todas las personas que estamos vivas y que tenemos o intentamos darle un propósito a nuestra vida biológicamente hablando, ¿cierto? Lo único que puedo decirles es que una premisa común en las religiones es que después de la muerte física, la conciencia continúa viviendo en un estado trascendental. Entonces aquí sí ya es un argumento distinto, porque no estamos hablando de vida después de la muerte, sino de una existencia después de la muerte. Porque la vida se define en biología como vida de la estructura molecular autoorganizada, capaz de intercambiar energía y materia con el entorno, con la finalidad de automantenerse, renovarse y reproducirse. Ese ciclo propiamente es lo que define la vida. Entonces realmente no vamos a vivir después de la muerte. Ya dejamos de vivir ese ciclo, ese sistema de nuestras células, ese sistema biológico desaparece totalmente y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Realmente no va a ser así, es lo único que tal vez les puedo asegurar a manera personal en este podcast. Pero una existencia de la conciencia a través de la muerte es lo que entramos a debatir, ya que recordemos, nosotros somos fieles creyentes de muchos de los sistemas mágicos de la antigüedad, como por ejemplo la alquimia, y que tratamos también muchas veces de atacar esos sistemas para poderlos desestabilizar y ver qué tan estables son, que sus bases y sus creencias puedan ser debatidas, ¿cierto? Entonces, si hablamos por ejemplo de la alquimia, estamos hablando que después de la muerte la existencia se puede transmutar. Entonces realmente transmutaríamos a otro ser, ya no estaríamos vivos, tampoco muertos, porque la muerte sería el final. Simplemente nuestra conciencia podría seguir existiendo. Pero entonces aquí surge otra pregunta: si todo esto es cierto, ¿cómo sería la existencia de esa conciencia? ¿Cierto? Entonces vamos a dar un pequeño repaso por muchas de las teologías de varias religiones. Y pues la más popular, que es la teología de la Iglesia Católica, se encuentra concentrada pues en su único libro, que es la Biblia, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma pues que las almas de los muertos pueden ir al infierno o al cielo dependiendo de su moralidad. Bueno, y también existe el purgatorio, que es algo así como un punto neutral, en donde de este último se deriva la idea de la salvación, de la resurrección de los muertos, y de este modo, con estas creencias, se satisface el deseo humano de dar sentido a la muerte. Entonces, para los católicos, pues sí hay una resurrección, o sea, sí hay una vida como tal después de la muerte. Entonces, prácticamente seguiríamos siendo nosotros mismos bajo este sistema de creencias. En términos generales, se han presentado las dos grandes posturas sobre la muerte y la vida después de la muerte. Y una de ellas es la que presenta la ciencia, otra es la que presentan las religiones, como por ejemplo la católica, que ya acabamos de hablar de ella. Y cada una de estas posturas constituye planteamientos filosóficos, teológicos, antropológicos, psicológicos incluso, ya que se presentan en contextos determinados de convivencia social que dan cohesión a los diferentes grupos humanos, orientando su comportamiento.
Entonces esto es importante porque la muerte ha influenciado nuestra cultura de tal forma que nuestros sistemas de creencias y religiosos han creado grupos sociales que excluyen a otros grupos sociales por sus sistemas de creencia. Cuando en el ser humano es innato dudar de cualquier sistema de creencias. Sin embargo, el miedo, y esto es algo que se los hablo también desde el punto personal, el miedo nos ha llevado a un comportamiento irracional. Porque defender nuestras ideas a capa y espada de una forma militante, y más nuestras ideas sobre la muerte, y cuando hablamos de la muerte hablamos de todo nuestro sistema religioso, el que cada uno tenga, nos ha hecho ser ignorantes, nos ha llevado a ser militantes y nos ha llevado a ser intolerantes. Y esto no nos permite avanzar como especie porque no nos permite divagar, indagar, no nos permite compartir experiencias con otros grupos sociales y religiosos para llegar a algo más próximo a la verdad. Y es que usted, amigo mío que me está escuchando, le puedo decir a ciencia cierta que su religión no tiene la verdad. Tal vez una parte. Usted, quien quiera que sea, en el lugar del mundo que esté, en Colombia, en México, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, nos escuchan también en Estados Unidos, nos escuchan en Canadá, incluso hace poco vi que nos escuchan 3 personas en España. Usted no tiene la verdad absoluta ni su religión tampoco la tiene, es lo único que le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que usted debe compartir conocimiento con otros grupos sociales para que no suceda lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y es que entre más estamos en un sistema de creencias, más lejos estamos de la verdad, porque con más fuerza lo defendemos y con más miedo nos aferramos a él. Y sí, es normal tenerle miedo a la muerte, todos lo tenemos a diario. La muerte está en todos lados. Su presencia es omnipotente y es lo más cercano a Dios que conocemos, es infinita. Está en todos lados, a cualquier momento podemos morir. Yo puedo morir haciendo esta grabación por un infarto y usted podría morir escuchándola. Por un accidente de tránsito, por un infarto, por cualquier cosa. Es innegable el hecho de la muerte. Y es innegable también el hecho de que no conocemos lo que pasa. Solamente tenemos proximidades. Y es muy interesante escucharlo porque hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han ido y que han vuelto y que cuentan su experiencia. Y hay personas que han visto entes y hay personas que han visto espíritus y que han visto entes no humanos, llamémoslo entes no humanos para no entrar en categorías que estén encasilladas en cualquier religión. Y hay personas que lo saben y que tal vez no lo pueden comprobar porque no tienen los medios, pero saben lo que vieron y saben lo que experimentaron, y a través de su experiencia podemos acercarnos un poquito más a entender la verdad. Y eso es lo que sabemos respecto a la muerte. Y tal vez usted esperaba un podcast en el que yo le hablara la muerte en el catolicismo, en el judaísmo, en el budismo y en todos estos sistemas de creencias. Pero realmente a usted le importa averiguar un poco más sobre esos sistemas de creencias, sobre esas religiones, para entender cómo es la muerte. Pero estoy seguro que el punto central se lo he dado en este capítulo, que le he hecho entender cómo el miedo a la muerte nos ha llevado a creer y a construir esos sistemas de creencias y esas religiones y esas filosofías. Y estoy seguro que usted puede verlo desde otro punto, y eso es lo importante del Diario del Alquimista, entrar en debate. Y lo importante del Diario del Alquimista es que usted escuche a una persona que le diga claramente que posiblemente usted no tenga la verdad ni su sistema de creencias, pero que no se desanime, porque todos vamos por buen camino, porque cualquier camino lleva a Roma, y eso es importante. Lo importante es seguir caminando, no detenerse, acercarse a la verdad y el conocimiento, porque todos queremos trascender y posiblemente darle un significado a la vida. Pero si de algo estoy seguro, es que no podemos darle ningún propósito a la vida sin entender la muerte.
Y no podemos simplemente hacernos los de la vista ciega y no ver la muerte y hacer de cuenta que jamás nos va a llegar.